Comienza nuestro panel de conversación de cada mañana, Voces del Poder. Invitamos a nuestros panelistas a discutir sobre algunos temas de actualidad. Está con nosotros Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Seba. Muchas gracias por la Bienvenido, invitación. gracias por estar aquí. Y Pablo Matamoros, filósofo, magíster en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros, a los dos, en esta mañana. Oiga, partamos hablando de lo que comentábamos los titulares también. El proyecto de Salacuna Universal revive a partir de las indicaciones que el gobierno va a presentar para este proyecto y que fundamentalmente tiene cambios por el lado del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar el derecho a Salacuna Universal? El gobierno ha defendido que esto mantiene buena parte de lo que se había acordado técnica y políticamente ya, pero de todas maneras hay dudas respecto a los alcances que tienen estas indicaciones. Hace un rato estuvimos con Antonio Orellana, exministra de la Mujer, que conoce muy de cerca este tema y el proyecto, y planteaba que aquí habían reparos porque vuelve el copago, por ejemplo, porque también no se sabe si está garantizada la oferta, porque esto finalmente va a ser financiado con una parte del aporte del trabajador, no solo por los empleadores, etcétera. Eso como puntos para comenzar la conversación. Pablo. Sí, yo creo que este tema, bueno, que se ha dado tantas vueltas y termina ya en una majarama entre ideológica, práctica, política, yo creo que hay que sincerar quién paga la cuenta. O sea, que esto que es extraño, que el seguro de cesantía sea dentro de un impuesto al seguro de cesantía, es bien extraño, bien raro. También, no un mecanismo, o sea, muy ad hoc, dices tú. O sea, puede ser ad hoc, pero se va a hacer la cuenta, o sea, va a ir en contra del seguro de cesantía, que tiene otro espíritu. A lo mejor entonces separemos los dos seguros en Escopago general. Esto. Segundo, también, yo creo que sí, un tema relevante la carga, el costo laboral. Creo que también es un tema a discutir. O sea, que suba, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el empleador, o lo paga el empleado, o un pago mixto? Pero hay un problema sobre la carga, que insisto también, es cuando uno ve una liquidación de sueldo, tiene cada día agrega una línea más, sí. que puede ser también. Y hay una cosa que como decías tú, que decía la ministra Orellana, es la oferta. ¿Cómo uno va a satisfacer la oferta? Eso tampoco se sabe, cómo se garantiza la calidad. O sea, hay varias cosas que yo creo que están en una discusión realmente más política que técnica. Se había avanzado bastante, pero yo creo que falta entenderlo, porque hemos repartido todo el rato que lo paga este, lo paga este otro, pero también cosas como la oferta o la calidad son relevantes. Tomás. A ver, lo primero que yo me imaginaría que con el ingreso de la indicación sustitutiva, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno no van a recurrir al Tribunal Constitucional. Recordemos que frente al proyecto anterior, esa fue la orientación que había tomado el ministro Quirós, lo que contravenía un compromiso de campaña. Ustedes se acuerdan que en el programa de José Antonio Kast estaba el compromiso de avanzar en Salacuna Universal, ¿ya? Y ese requerimiento era un incumplimiento programático bien claro, bien evidente. Entonces, lo primero es reconocer que yo esperaría que eso se va a echar atrás. Entonces, yo encuentro que eso es un avance, que el gobierno quiera avanzar en Salacuna Universal, incluso tomando hartos puntos del proyecto del presidente Boric. El gobierno negocia con el gobierno. Y es que yo encuentro que eso es importante porque efectivamente este gobierno ha sido bastante ambivalente respecto a la continuidad con las medidas de Estado en determinadas agendas. Un día se levanta y dice que quiere continuar cuestiones anteriores y otro día dice, no, todo de nuevo, acusemos constitucionalmente porque nos dejaron un desastre. Entonces, lo primero, yo quería tomarle el peso a eso. Ahora bien, desde el punto de vista del debate legislativo, acá hay dos elementos que son preocupantes. El primero es vaciar el seguro de cesantía en un contexto global súper vulnerable para países y economías dependientes como la chilena, en donde el costo de la crisis económica, por ejemplo, producto de la guerra, cuando sube el precio del combustible, las tecnológicas tienen que comerse el costo y para no hacerlo lo traspasan a los mercados privados de los países. Y eso genera crisis importantes. Lo vimos con el alza del precio del combustible, en donde el gobierno decide terminar con el fondo, con el mecanismo de estabilización de precios. Entonces, le pasa la cuenta a las personas que trabajan en el país, ¿ya? Entonces, cuando tú horadas un seguro de cesantía, hay que hablarlo súper claramente. Tú estás dejando en una situación más precaria un mecanismo, una herramienta que justamente para esos periodos de recesión grave. Ahora, la propuesta del presidente Boric incorporaba también una parte de financiamiento con cargo al seguro de cesantía. Exactamente. Era el 0,1%. Efectivamente, pero cuando tú lo haces de forma más considerable, en un contexto global y además
político, porque este gobierno ya tiene dentro de su historial de decisiones no haber subsidiado el alza de los precios del combustible. Ahora está tomando una decisión que también es controversial desde ese punto de vista. Y lo segundo es el tema de, que ya lo decía Pablo, que tiene que ver con la demanda que se va a generar. O sea, cuando tú apruebas un proyecto como este, que lo extiende, que lo hace más igualitario entre hombres y mujeres, se va a generar una demanda mayor en Sala Cuna. Entonces, el problema de eso es no financiar y no, por así decirlo, apuntalar y mejorar la oferta de Sala Cuna pública. Este proyecto, exactamente, porque este proyecto en el fondo dice, bueno, eso se ve de suyo, pero la verdad que necesitamos que la Sala Cuna pública y los padres que en el fondo se valen de esa opción también puedan asegurar una extensión de los plazos en vacaciones, por ejemplo, muy importante, extensión horaria, un montón de cuestiones que necesita el sistema público también. Entonces, ahí también hay otra interrogante que yo me imagino que va a ser como el debate de estos días. Ahí yo, solo un detalle me llama la atención, que al final todos los problemas como políticos terminan siendo problemas comunicacionales o de entendimiento. A ver, ¿cómo así? Porque esto termina, o sea, si vemos el problema de fondo, esto termina siendo un subsidio o un apapacho del Estado hacia, por ejemplo, problemas más grandes como la natalidad. Pero acá terminamos hablando de lo paga esto, paga este otro. Creo que no se cubre y parece una negociación política de vestir una medida de algún gobierno anterior o estos datos. Creo yo que sería súper relevante ponerlo en un contexto. Así como fue lo del alza del combustible, baja el combustible. Por ejemplo, ahora el gobierno dijo, se acabó lo de Hormuz, bajamos 100 pesos, pero cuando se subieron casi 300 pesos, no se habló, no se puso la narrativa de eso. Creo yo que sería interesante, como todo, ponerlo en contexto y no que no parezca, porque termina siendo una pelea casi política sin un sentido claro. Tomás, en ese sentido, ¿tú consideras que de todas maneras hay una buena oportunidad para que se cierre esta discusión? Porque llevamos, el primer proyecto, si no me equivoco, se presentó en 2012. Lo presenta el presidente Piñera. O sea, 14 años discutiendo un tema que es súper urgente. La exministra Toá decía ayer, ¿no?, que era un tema que se discutía antes de que ella fuese diputada, decía, un montón de años atrás. Y efectivamente, bajo ese punto de vista, considerando que el gobierno iba a ir como al TC para frenar, o sea, tenemos un triunfo de cómo una discusión que se ha sentado cada vez más en consensos técnicos también permea, incluso en un gobierno que ha respetado poco la palabra presidencial, en el sentido de siempre exculpar aquellas frustraciones que tiene la ciudadanía con sus medidas, con el manejo finalmente, con su responsabilidad, en el gobierno anterior, en un adversario que en el fondo quiere destruir la convivencia, etcétera. Aquí yo creo que hay una muestra de otra cosa. Sin embargo, también es una oportunidad para ir al debate de fondo. Por ejemplo, respecto a lo que mencionaba Pablo de natalidad, tenemos un gobierno que una de las cosas que propuso respecto a eso es un bono de 30.000 pesos por hijo, que la ministra Wolf dijo en múltiples ocasiones y aclaró que es una sola vez. O sea, para resolver un problema súper complejo y estructural que atañe a otros países que cuando han probado medidas de ese estilo, incluso devolución de impuestos por hijo, no ha funcionado. Y eso tiene que ver con que tener hijos en Chile no solamente es caro, sino que también es desigual y es solitario. Y desigual porque la carga en la crianza entre hombres y mujeres es brutalmente distinta. ¿Y respecto al proyecto de Sala Cuna, esto viene a resolver parte de esos problemas o no? Para allá iba, porque yo creo que lo que se requiere son políticas de corresponsabilidad, se requiere que en el fondo el Estado haga responsable a toda la sociedad de la crianza y de la educación inicial de los niños y niñas de Chile. Ese es el camino, digamos. No hay recetas mágicas. Yo no quiero decir acá que con una Sala Cuna universal va a subir la tasa de natalidad. Eso sería mentira, ¿no?, derechamente. Pero sí va mucho más en la línea de lo que se requiere, porque los problemas, cuando uno le consulta a las personas por qué deciden, por ejemplo, no tener hijos, por el costo, tiene que ver y también con lo solitario y lo desigual que es, ¿cierto? Como que hay una desprotección frente a esa. Y yo encuentro ahí que, en el fondo, familias que tienen o no tienen hijos
que seamos todos responsables en alguna medida y orgullosamente con nuestros impuestos que se financien cuestiones que permitan que haya una mayor disposición más allá a tomar de la universal. Exactamente. Claro, que sean distintos instrumentos que Pablo. faciliten y que le den protección social a los ciudadanos que legítimamente quieren tener hijos. Ahí yo creo que lo que pasa en estos últimos 2 gobiernos es que hay un pragmatismo gigante. Hay una capacidad también de enmendar la cosa que me parece que también habla bien de ese cambio, o sea, lo que podría ser sonar como una falta de compromiso ideológico, yo creo que es lo más parecido a la política. Ahora, Ir bajando, ir moderando. Lo único que me parece extraño que en estos 100 días de gobierno, eso que decía el gobierno negocia con el gobierno, aparte diciendo algo, es como una oposición offside completamente, con algunos sectores de Chile Vamos que generan estos aportes, estas discusiones, que invitan al diálogo, al debate democrático, pero me parece que esto también es extraño, este negociar en sí mismo. Por eso decía tanto que las crisis políticas terminan siendo crisis comunicacionales, porque no lo vemos que podrían hablarse por dentro. Ahora, si el objetivo y el tema de fondo es, por ejemplo, la crisis de natalidad, ¿no debería entonces este proyecto haber tenido financiamiento estatal de una sola vez y evitar la discusión respecto a digamos, si los esfuerzos los tiene que hacer el empleador, lo financiamos con el seguro de cesantía? Toda esa discusión pareciera secundaria si el objetivo es mayúsculo, como es el de revertir curvas de natalidad a la baja. Pero ahí yo creo que no se ha dicho nada. O sea, tenemos 2 discusiones sobre la mesa que están súper relevantes, lo del CAE y lo de la natalidad. Que a la larga van ¿Cómo lo vinculas tú? Yo vinculo también pagar la educación. O sea, como también entender el costo de la educación en Chile, el costo de este dato, es que, pero no se vincula. Pasa lo mismo que estos últimos años hemos pasado cambiando de gobierno, de administración cada 4 años, que ha sido, y ahora tenemos algo diametralmente opuesto al anterior, ni siquiera no hay matices. Yo creo que nos falta esa postura un poco, algo a mediano plazo. ¿Sí? Como, no sé, así, estoy tratando de abstraerme cómo se planifican las líneas del metro, que los gobiernos los mantienen, como que debería ser cosas que nos trasciendan a todos nosotros. Por eso, que logre un círculo virtuoso, si no vamos a estar discutiendo solamente cosas que son súper relevantes, pero terminan pareciendo minucias o terminan pareciendo un debate político ideológico por la contingencia del momento. ¿Y tú ves espacio para eso, Tomás? A mí lo que me preocupa es cuál es el límite de una visión, no quiero decir fundamentalista, pero al menos como muy radical, de repulsión ante cualquier cosa que implique fortalecer lo público en este gobierno. Y lo digo porque cuando los presidentes llegan al poder tienen que gobernar para las personas que votaron por ellos, que probablemente tenían esa crítica, por ejemplo, y las personas que no votaron por ellos. Hay mucha gente en Chile que no solamente cree en lo público, sino que depende de lo público. Entonces, cuando tú lo erosionas, se ve afectado en su vida cotidiana. Entonces, el compromiso de un presidente tiene que ser con ambos mundos. Entonces, yo me pregunto hasta dónde llega esa como obnubilación con cada vez que hay una oportunidad de discutir un proyecto de ley, hacerla pasada y erosionar y pegarle a la parte pública y a los componentes públicos, a los sistemas públicos, en todo ámbito de cosas, como dejan el tiro pasado con eso. Y yo creo que eso hasta cierto punto le cuesta más, es un costo que se va acumulando para este gobierno, porque las personas van percibiendo que en el fondo ellos están aplicando como una receta que traían de antemano y no se están dejando convencer por lo que la ciudadanía está demandando, que es plural, ¿cierto? Y tiene otras perspectivas. Bueno, quizás eso tiene que ver con lo que vamos a hablar al regreso de la pausa, que tiene que ver con la idea de la batalla cultural que planteó Jorge Quiroz hace unos días, que ha generado controversia, y quiero conocer sus opiniones al respecto. Pablo Matamoros y Tomás Leighton están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa bien breve, volvemos de inmediato con más en CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Tomás Leighton, Pablo Matamoros, nuestra dupla de panelistas para esta mañana. Y como les contábamos antes de la pausa, nos gustaría también plantear este tema que esbozó Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, respecto a esta idea de la batalla cultural que podría estar detrás como una idea, digamos, que sustenta varias políticas y planteamientos del gobierno.
y que está detrás de quizás como un sentido de misión también que le da al gobierno en ese sentido. El ministro Quirós lo planteó además en el contexto de la discusión de la mega reforma. ¿Cómo ves, Pablo, tú ese concepto que ocupó el ministro? Yo creo que yo creo que está de más. O sea, yo creo que aquí no estamos en batalla. En cuestión de palabra de buena crianza, los chilenos no estamos en batalla. Hemos vivido unos años bastante difíciles, encontramos el rumbo, no crece el país. Entonces, ponerlo en términos de batalla es bien complejo. Yo creo que nuevamente el ministro Quirós, que tampoco sé por qué él es el llamado a hacer esto. Aquí pareciera que una lucha entre un gobierno anterior que era iba a ser la tumba del neoliberalismo, que no fue, y una administración actual que quiere volver a Friedman de los 80. Entonces estamos entre algo que parecía onírico, que ya a esta altura las promesas del presidente Boric parecían de la administración algo onírico, y vemos cosas bruscas como el caso del CAE, que puede ser justo, puede ser correcto, pero con una brusquedad hacia la población que puede generar tensión. Entonces, yo plantear batallas culturales a esta altura no suena algo extraño, suena un poco a mi ley. ¿Un despropósito? Yo creo que un despropósito, no tiene ningún sentido acá. Como hablábamos recién, ¿qué pasa con crisis que son gigantes como la natalidad o alguna riesgo estructural al crecimiento, al enriquecimiento de la gente? Vemos que al parecer pasan años en que el alza del IPC o el alza de los sueldos no hace más rica a la gente, sino que se mantiene. Pero eso es un problema ya estructural del país. Entonces, mantando entre esta lógica de enemigo-enemigo no me gusta. A mí me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, en el Parlamento, pese a que tenemos una oposición completamente offside, lo que hace este contrapeso que hace Chile Vamos, lo que hace Jorge Alessandri, Paulina Núñez, Guille Ramírez, están logrando entender, Andrea Valladares, yo creo que están logrando hacer un contrapeso al gobierno, decirle, hablar de política, no es que esto no es una batalla, si yo no estoy de acuerdo con usted, no es que no estoy enojado, es como negociar en la casa, así. Quiero gastar 10, no, gastemos 8, bueno, llegamos a 9. Entonces, siento que poner esos términos, esas palabras, solamente me hace pensar en países que están a la brusquedad del discurso. Ajá. Tomás. A ver, yo diría que todos los gobiernos que ha tenido el país desde 1990 a la fecha, cuando han querido impulsar transformaciones, han requerido de altos grados de orden y estabilidad para poder hacerlo. ¿Ya? Eso no quiere decir un consenso completo en el Congreso Nacional, por ejemplo, ni mucho menos. Pero sí, para hacer transformaciones se ha requerido un grado de gobernabilidad y eso ha implicado atreverse a ser convencido por los que piensan distinto a uno, bajar la apuesta en momentos en que se puede subir la apuesta por parte de la iniciativa del Ejecutivo. Siempre se ha requerido esa combinación. Hay gobiernos que han impulsado más transformaciones, otros menos. Yo considero, por ejemplo, que el gobierno anterior impulsó varias transformaciones importantes. Por ejemplo, la reforma previsional es una transformación importante. Sí. Venía de un buen tiempo. De harto rato, fue bien dialogada, todas las partes perdieron posiciones, pero se impulsó una transformación importante y fue un periodo estable. Porque además veníamos de años convulsos, distintos factores, pero fue un periodo de estabilidad. Antes de recuperar la democracia, hubo un periodo de muchos cambios. Y ese periodo de muchos cambios se hizo sin democracia. En Chile tuvimos una revolución, una verdadera revolución capitalista, pero que sin embargo fue impulsada sin contrapesos. Yo cuando escucho al ministro Quirós hablar de batalla cultural, me retrotrae a esa época del país. Una época en la que se impulsaron muchos cambios revolucionarios de la estructura económica del país, pero que tenía una cierta característica. No estábamos en democracia. La oposición no podía participar del debate político, ni siquiera de la televisión, hasta muy entrada la salida de la dictadura. La diferencia ahora es que tenemos democracia, tenemos partidos políticos, tenemos un orgullo de tener traspasos de mando impecables. Y hay una ciudadanía que le dio el voto a José Antonio Caz. Entonces me parece como... mandato ahí. Exactamente, y me parece extemporáneo que se tomen ese mandato y ese voto como el derecho a polarizar el país, creyendo que pueden hacer transformaciones sin estabilidad y a la vez provocando, generando rechazo, en un ánimo revanchista. Me parece que es de otra época. Tomás, ¿y a quién crees tú que le está hablando el ministro Quirós cuando plantea estos temas? Yo creo que le está hablando a los convencidos de ellos, ¿no? Claro, bueno, acá también siempre las comparaciones son odiosas, pero hay que acordarse de los primeros 100 días del gobierno anterior, que también venía a ser un cambio cultural, también una suerte de batalla cultural. Estábamos en medio de la constituyente, o sea, el cambio era gigante y el golpe, la caída de paracaídas fue gigante. Yo creo que ahí lo que se le puede tomar se puede tomar bien, lo decía hace un rato, del gobierno del presidente Boric, y también hay voces acá en este gobierno, es ceder, ir cediendo.
Y existen ciertos gustos narrativos o ciertos gustos retóricos que se van dando, pero que a lo mejor tienen poco asidero. Solamente tensionan y llenan de polvo una discusión que puede ser mayor. Entonces, claramente, cuando fue la última revolución, la revolución neoliberal de los 80 fue en dictadura, sin democracia, un experimento. A mí lo único que cuando escucho estas discusiones de batalla cultural me siento como el 2000, como que estaba escuchando la misma discusión, como que hemos salido, al parecer, y tuvimos una gran oportunidad histórica con los dos procesos constituyentes, no estamos de acuerdo nosotros mismos con nuestro modelo de desarrollo. Como que no terminamos de decir, queremos ser neoliberales o queremos ser socialistas. ¿Qué queremos? ¿Estado benefactor o que la ley del chorreo? Así poniéndolo casi en básico, en lo más básico, quitándole cualquier complejidad. Sí. Avanzamos. Entonces, en ese discutir constante que ya vamos desde la vuelta a la democracia 36 años discutiendo lo mismo, para discusiones que yo pensaba que están superadas en los 2000, esta cosa de, ¿qué es? ¿Friedman 1.0 o volvemos al estado benefactor? Ahora, Pablo, de todas maneras, quizá lo que hizo el ministro Quirós es ponerle un concepto a una idea, a un espíritu que de todas maneras se reflejaba en la orientación de muchas medidas. ¿A qué voy? Exigir el pago del CAE de los morosos, por ejemplo, tiene que ver con un asunto de la responsabilidad. El registro de vándalos, por ejemplo, tiene que ver con esa idea también de hacerse cargo cada uno de sus actos y del respeto por el orden público, etcétera. O sea, trasciende en cada una de las políticas alguna orientación de lo que el gobierno espera cómo funciona la sociedad, digamos. El ministro terminó por ponerle el concepto que lo engloba y quizá eso es lo que saca más chispas, pero uno tiene su propia orientación. Sí, y también yo creo, como decía, es súper, yo también afianzarse el 30%, su 30% propio, también afianzarse, hay que también alimentar, hablar ese adentro también. Pero también, yo no sé por qué el ministro de Hacienda es el llamado a hacer doctrina. Yo tampoco no entiendo, yo creo que esto es más son los partidos, o sea, no, qué bueno, señor ministro de Hacienda, dirija nuestras arcas fiscales, pero no me traspase su doctrina. No es su rol, gracias. Es como cuando hace vocería, que siempre terminan siendo un poco incómodas, que puede tener razón. O sea, puede apelar en el fondo, temas como son la responsabilidad, pero así como tú nombrabas el CAE, el CAE obviamente es justo, son deuda, no hay nada que decir, pero hay formas de hacer las cosas con un poquito más de fraternidad, creo yo, hacia la sociedad. Tomás. Sí, en cada intervención que tiene oportunidad de hacer el ministro Quirós, aprovecha de tirar un mensaje pasado para la punta en términos económicos. Por ejemplo, y esto también lo hace el presidente a veces, ojo, porque ellos dicen que los impuestos son una expropiación, por no decir que son un robo. El que dice que los impuestos son un robo es Javier Milei, digamos. El gobierno actual dice que los impuestos son una expropiación. O sea, esa es su justificación de fondo respecto a por qué quieren eliminar el pago de contribuciones y disminuir con ello el fondo común del cual viven muchos municipios en nuestro país. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿O por qué le hablan, yo decía, le hablan a su tribu con esas señales? Porque cuando se conforma el Partido Republicano, antes Acción Republicana, año 2017, cuando uno escuchaba a los dirigentes de Acción Republicana, que fundaron el partido junto a Kast, ellos siempre recurrían a la teoría de la ventana de Overton. Ellos estaban convencidos de que tenían que decir lo que la derecha tradicional no se atrevía a decir, porque haciendo aquello iban a hacer que el debate se trasladara más hacia la derecha. Entonces, básicamente era un juego en donde, como su base podía decir cosas insólitas hasta ese punto, entonces se empezaba a permitir decir cada vez cosas más radicales de acuerdo como al sentido común. La diferencia es que ellos ahora tienen que gobernar. El pueblo les ha dado una confianza, pero para hacerse cargo de determinadas funciones limitadas por otros poderes del Estado, por la fiscalización de determinadas entidades y por último, siempre con la ciudadanía con la última palabra. Entonces, en el fondo, hacer campaña para tirar la discusión hacia tu lado es algo que puede ser una buena estrategia para llegar al poder. Pero al igual que en otras partes del mundo, aquí la ultraderecha lo que está mostrando es una incapacidad de traducir esa eficiencia para ganar elecciones en una eficiencia para gobernar y replicar ese caudal electoral en el tiempo. Y a 100 días todavía no lo asumen, dices tú. La aprobación del gobierno tiene problemas estructurales serios. Pero ahí yo creo esta teoría del brutalismo comunicacional en la chilena, o sea, ha bajado varios peldaños, no es Trump, ni tampoco es Milei, ni Orbán, está bajado a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Creo que también una elección que al parecer
todavía no sabemos si estamos en comunicación de campaña o de gobierno. Son como dos cosas distintas. Gobernar, como bien se decía, es distinto a hacer campaña. Pero al parecer los códigos comunicacionales o políticos necesitan tensionar la política hoy día está para tensionar el lenguaje, tensionar el ambiente, calentar los motores, genera otras consideraciones que engagement en Twitter, en redes sociales, en TikTok, genera otro fenómeno comunicacional que solamente a lo mejor aleja a ciertos sectores de la política o hace menos normal el diálogo político. Este de llevar a extremo todo o ser tan tajante, poco tiene que ver con una suerte de democracia como lo entendíamos. Ya eso ya una reflexión no para este espacio, pero ¿qué estamos entendiendo por democracia? O sea, ¿cómo nos vamos a gobernar por los próximos años y cuáles son los fenómenos que están viendo en el mundo? En un mundo polarizado vemos Perú 50-50, vemos lo que está pasando en Colombia. Entonces, ese 50-50 algo dice. Entonces, se desquebraja esta democracia cuando no se entiende, por ejemplo, que el gobierno, la autoridad, y por eso digo que lo está haciendo muy bien el Parlamento, específicamente, por ejemplo, Paulina Núñez, en decir, señores socialistas, tienen que ser, aunque tengan minoría, tienen que ser considerados en la discusión. Señores PPD, hay que hablar, o sea, ¿para qué no están de febrero acá? Y eso nos lleva a la proyección de lo que será la discusión de la mega reforma ahí en el Senado, ¿no? Pero ahí esos puentes que están tendiendo, yo creo que esa no oposición, ese contrapeso que está haciendo y esa invitación que está haciendo una oposición, me parece súper interesante y espero que cale, así como el presidente Boric, que esta tumba del neoliberalismo fue cediendo, espero también que cale un poco en el gobierno. Lo último, Tomás, ¿por qué nos vamos? Sí, bueno, sobre la tumba del neoliberalismo yo creo que es algo que se puede constatar, pero en el mundo, digamos. O sea, ya en las discusiones económicas principales en todos los países, el neoliberalismo se da casi que por concluido. Estamos en una nueva época económica, todavía sin nombre, y bajo el prisma de muchos, sin rumbo y sin destino. Esa es una de las motivaciones y las razones por las que un sector que destrozó al gobierno anterior por esbozar que Chile necesitaba una política industrial, ahora habla de agregar valor a lo que producimos, habla de que nuestra canasta exportadora no está suficientemente diversificada. Eso era fumar opio antes. Eso tiene que ver con una transformación económica a gran escala. Entonces, yo no tengo demasiadas dudas de que el neoliberalismo es una cuestión bastante transformada. Bastante transformada por los hechos. Presidente Boric, que era como antes de cuando la constituyente era una narrativa que este país iba a... Claro, era otro momento de la discusión. Por eso digo que yo creo que ha corrido harta agua bajo el puente. Lo importante es cómo uno responde a esas circunstancias de cambio. Tomás Leighton y Pablo Matamoros, nuestra dupla de panelistas de esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Tomás. Gracias, Pablo. Gracias, muy buenos días. Que tengan un buen día. 14 grados la temperatura a esta hora. Con ese dato nos vamos a ir a una pausa revisando el pronóstico del tiempo. 22 será la máxima hoy. Los cielos parecen ir despejando un poquito acá en Santiago. La temperatura a esta hora ya alcanza los 14 grados cuando son las 10:07. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.